Hola mis queridos estudiantes de quinto de secundaria, soy Liz Valdés, su maestra de matemáticas. Sean todos bienvenidos a su resumen semanal. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavando bien tus manos con agua y jabón y así evitar los contagios del COVID. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales de trabajo que necesites para que puedas anotar todo aquello que te genere interés y te despierte aprendizaje. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Durante esta semana estuvimos trabajando con la adición de vectores mediante el método del paralelogramo y el método del polígono. También conocimos el concepto de dirección de un vector y cómo podemos determinarla. Y además, conocimos y representamos los vectores en el espacio o plano de 3 dimensiones. En el día de hoy reforzarás con mucha mayor facilidad todos estos conceptos. Recuerda que estos conocimientos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es hacer un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando en su realización para que puedas entregarlo en el tiempo establecido. Ahora, te invito a realizar una revisión de los conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia autoevaluación, donde podrás determinar por ti mismo cuánto has aprendido. Acompáñame a ver los detalles. El método del paralelogramo consiste en colocar los vectores a sumar de tal modo que los orígenes coincidan y formar segmentos paralelos a cada vector, formando así un paralelogramo y trazar su diagonal desde el origen común hasta la intersección de las paralelas a los vectores. El vector que sale en la dirección de la diagonal es el vector resultante de la suma de los vectores. El método del polígono consiste en dibujar los vectores a sumar uno a seguida del otro, es decir, se traza el primer vector y al final de este se comienza a trazar el segundo, y así sucesivamente, con todos los vectores a sumar. Y, por último, se dibuja el vector resultante que va desde el origen del primer vector hacia el extremo final del último vector. Ahora, repasemos un ejemplo de cómo efectuar la adición de vectores utilizando el método gráfico del polígono. Sume los vectores
A, B y C si el vector A posee un módulo de 3 unidades y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Si el vector B posee un módulo de 1 unidad y forma un ángulo de 130 grados con respecto a la horizontal. Y por último, si el vector C posee un módulo de 2 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Bien, ahora realicemos la suma de estos vectores utilizando el método del polígono. Veamos que tenemos los datos que el vector A es igual a 3 unidades y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El vector B mide 1 unidad y forma un ángulo de 130 grados con respecto a la horizontal. Y el vector C mide 2 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Recordando que con el método del polígono, lo que vamos a hacer es graficar cada vector, o sea, comenzamos con el primer vector partiendo del origen de coordenadas. En este caso, como notamos, tiene una abertura de 30 grados y mide 3 unidades. Representamos nuestro primer vector y el segundo vector lo vamos a representar a seguida del primero. O sea, donde termino el primero, comienzo el segundo, que en este caso es el vector B con una medida de 1 unidad y 130 grados con la horizontal. Luego graficamos o representamos el vector C, que mide 2 unidades y forma 70 grados con la horizontal. Como ven, el vector C se grafica partiendo del final del vector B. Y luego que tengo ya los 3 vectores en el gráfico, uno a seguida del otro, A, B y C, entonces trazamos la resultante desde el origen de coordenadas hasta el final del último vector. Y de esta manera obtenemos la resultante de sumar los vectores por el método del polígono, que en este caso es igual a 5 unidades. Recordemos que durante la semana pasada también trabajamos con los vectores en el espacio o vectores en el plano tridimensional. Un vector en el espacio es una generalización del concepto de vector en el plano. Un vector en el espacio es un paréntesis ordenado de 3 números reales y sus coordenadas, por ejemplo, del vector A, sería igual a X, Y, A, Y, J y A, Z, K. Expresados en función de sus componentes, un vector en el espacio es un eje tridimensional formado de manera perpendicular por X, Y y Z. Veamos un ejemplo en la pizarra de cómo representar los vectores en el espacio y hallar su dirección. Representar el vector C cuando sus coordenadas son 2, 4, 5 en el espacio o plano tridimensional. Muy bien, vamos a representar el vector C en el plano tridimensional. Recordemos que este ejemplo lo vimos en la clase pasada. Tenemos que el vector C posee unas coordenadas igual a 2, 4, 5. Estas coordenadas, su primer valor representa a X, su segundo valor representa a Y y su tercer valor representa a Z. Ahora vayamos a la gráfica, recordando que un plano tridimensional consta del eje X, el eje Y y el eje Z, o sea, 3 ejes perpendiculares. Tenemos el eje X en este caso, y para X su vector unitario va a ser igual a Y. En el eje Y, el vector unitario es representado por J, y en el eje Z, su vector unitario es representado por K. Muy bien, ahora vamos a proceder a ubicar cada valor en el plano. Iniciamos con el primer valor, que es 2 y representa a X, y lo ubicamos partiendo desde el centro de coordenadas, contando 2 unidades en el eje X. Aquí marcamos nuestro primer valor. Luego ubicamos el segundo valor, que es igual a 4, en el eje Y. De la misma forma, partimos del centro de coordenadas contando
4 unidades en el eje Y. Y ahí marcamos. Luego, unimos estos dos puntos de la siguiente manera, trazando paralelas a los ejes. O sea, trazos paralelos a estos ejes. Comenzamos para unir el punto 2 y el punto 4. Comenzamos trazando una paralela a Y, como pueden notar. Esas líneas de trazo son paralelas a Y. Luego continuamos trazando paralela a X. Bien, ahora ubicamos nuestro tercer punto, que es de valor 5 en el eje Z. Procedemos del centro de coordenadas a contar 5 unidades en el eje Z y ese es nuestro punto. De la misma manera, realizamos línea de trazo para unir estos puntos. Como pueden ver, estas líneas de trazo son paralelas a los ejes. Eso es muy importante. Esta está paralela al eje Z y estas están paralelas al eje Y. Y por último, unimos el punto 5 con el punto 2. De la misma forma, trazamos paralela al eje X y trazamos paralelas al eje Z. Es bien importante saber que nuestro vector estará representado desde el centro de coordenadas hasta donde se unen las líneas de trazo del valor del eje Y y el eje Z, como podemos mostrar acá. Muy bien, ya tenemos representado nuestro vector en el espacio o plano tridimensional. Ahora vamos a hallar su dirección. Recordemos que para hallar la dirección de un vector, utilizaremos la función de la tangente del ángulo, la cual es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, la tangente del ángulo va a ser igual al valor del eje Z dividido entre el valor del eje Y, que en este caso recordamos que para Z su valor es 5 y para Y su valor es 4. Luego vamos a hallar la tangente inversa, recordando que puedes utilizar tu calculadora e introducir en la segunda función tangente a la menos 1 del ángulo, que va a ser igual a 5 sobre 4. En este caso, tendrás como resultado un valor de 51.3 grados. Este resultado representa el valor de nuestro ángulo en el plano de 3 dimensiones. O sea, que esta abertura de acá es igual a 51.3 grados. Y de esta manera hemos representado el vector en el plano de 3 dimensiones y hallado su dirección. Hemos llegado al final del resumen. Te invito a que en la medida de lo posible puedas discutir con tus compañeros y tu maestro guía estos conocimientos. Ten pendiente que cuanto más practiques, más familiarizado estarás con el tema. Como hemos visto, ha sido una semana muy productiva. Espero que los temas tratados sean de gran utilidad para aplicarlo en tu vida diaria y en tu proyecto final. Se despide de ustedes Liz Valdés, su maestra de matemáticas. Nos vemos en la próxima clase. Bye. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen semanal. Yo soy Ana Paola Félix, tu docente de lengua española de 5º grado de secundaria. ¿Estás listo para comprobar qué tanto has aprendido y repasar aquello en lo que tienes dudas? Toma tu cuadernillo, lápiz y cuaderno de apuntes para que juntos repasemos todo lo trabajado durante esta semana. Con los temas abordados durante esta semana, perseguimos que lograras emplear en el reportaje que escribes los recursos gramaticales propios de este tipo de texto y mantener la coherencia con el tema, la intención y la estructura del texto. Clasificar las figuras retóricas o literarias según el procedimiento empleado para reconocer cada una de las figuras de acuerdo con su categoría.
En nuestro primer encuentro hicimos un gran recorrido por las figuras literarias. Aprendimos a qué hacen referencia, las clasificamos y las identificamos dentro de un texto. Vamos juntos a repasarles. Las figuras literarias o retóricas son esas formas de expresiones que utiliza el hablante dentro del texto para embellecerlo, darle vida y adornarlo con recursos estilísticos. Según el plano lingüístico, se clasifican en semánticas, morfosintácticas y fonéticas. Estas, a su vez, se encuentran subdivididas. Dentro de las semánticas, que son aquellas que le dan un sentido diferente al objeto, pero que guardan una estrecha relación entre sí, por su parte, vimos la prosopografía, que describe los rasgos o características del exterior de un personaje. La etopeya, esta describe las cualidades, personalidad e interior de una persona. El retrato, este es diferente, aunque pertenece a la misma categoría, pues detalla tanto las cualidades, las características físicas e internas de un individuo. También tenemos la hipérbole, que consiste en exagerar extremadamente algo. Y la topografía, que se encarga de detallar los paisajes naturales. En las morfosintácticas, las cuales se encargan de desarrollar la parte gramatical para colocar las palabras en un orden determinado, alterando y suprimiendo algunas ideas, al utilizar este tipo de figuras literarias trabajamos el pleonasmo, que es muy utilizado en nuestro lenguaje coloquial, ya que a través de él agregamos palabras innecesarias para enfatizar la frase. El asíndeton, en esta el hablante elimina las conjunciones o nexos tales como y, ni, que y e, para comunicar de forma breve y rápida, sustituyendo la conjunción por una coma entre las palabras para hacer la pausa de lugar. En cuanto a la anáfora, se repiten las primeras palabras al inicio de cada verso. Otra figura que analizamos dentro de esta clasificación es el retruécano, que es la reorganización de las mismas palabras para construir otra idea similar, pero diferente. Por último, analizamos las figuras fonéticas, que se encargan de darle vida a las palabras a través de los sonidos, del ritmo y de la entonación, tales como la onomatopeya, al igual que la paronomasia. En nuestro segundo encuentro de la semana trabajamos las figuras retóricas o literarias desde el procedimiento empleado en ellas. Estas se subdividen en figuras de adicción, figura de pensamiento y tropos. Analizamos cada una de sus figuras según su finalidad. Recuerden que las figuras de dicción se subdividen en 4 grandes grupos: la omisión, la repetición, la adición y la combinación. Estudiamos el epíteto, la sinonimia, la elipsis, entre otras. En la de pensamiento vimos el retrato y la prosopografía. Por último, analizamos los tropos, los cuales son muy utilizados en la literatura, tales como la metáfora, el símil o comparación, la metonimia, entre otras. También tenemos las de repetición de palabras. Estas, como bien su nombre lo indica, consisten en repetir una misma palabra al inicio del verso o frase. Están dentro de dicha categoría la reduplicación, que consiste en la repetición de una palabra o un grupo de palabras en contacto dentro de una oración o cláusula. Si los elementos se repiten 3 o más veces, hablamos en esta ocasión de geminación en lugar de la reduplicación. La concatenación, que es donde se entrelazan las expresiones de forma consecutiva, donde finaliza una, comienza la otra. Finalmente, en esta clasificación tenemos las figuras por
combinación de palabras. Allí hablamos del hiperbatón y de la similicadencia. El hiperbatón invierte o cambia el orden de las palabras en la oración. La similicadencia, la Real Academia de la Lengua Española, también llamada RAE, nos dice que se emplea al final de dos o más cláusulas o miembros del período, de sustantivos o adjetivos con terminación semejante o de verbos en igual modo o tiempo y persona. Siguiendo con la clasificación de las figuras retóricas, según el procedimiento, mencionamos las de pensamiento y los tropos. Las figuras de pensamiento son esas donde se les da un sentido especial a las frases, sin importar las palabras que se utilicen, ya que éstas se construyen a través de las ideas. Estas se clasifican en descriptivas, que son la prosopografía, la etopeya y la topografía. Las figuras patéticas, que expresan sentimientos, y se subdivide en personificación, hipérbole, entre otras. La lógica, esta busca resaltar una idea. Dentro de ellas están la comparación, la antítesis y la paradoja. Para concluir con esta clasificación tenemos las figuras internacionales, como escuchaste, internacionales, que son la perífrasis, la ironía y el sarcasmo. Por último, analizamos los tropos. Según la RAE, es el empleo de una palabra en sentido distinto del que propiamente le corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza. Es decir, los tropos presentan una clara semejanza y relación con las ideas que quiere expresar el autor. Algunos de ellos y los que analizamos son la metáfora, el sinécdoque, la metonimia y el símil. La metáfora, este tipo de figura hace uso del lenguaje figurado para referirse a algo sin mencionar su nombre. En otro orden tenemos el símil o comparación, que consiste en comparar un término real con otro imaginario, que se asemeje en alguna cualidad. Es decir, presenta la similitud de dos objetos que tengan características comunes. Otra cosa que deben tener presente es que casi siempre va a tener el adverbio como para comparar una cosa con la otra. Por ejemplo, sus manos son suaves como el terciopelo. Eres tan alto como una palmera. Ya para finalizar, les exhortamos a reforzar todo lo trabajado hasta el momento, repasando y profundizando mediante la investigación. ¿Cómo vamos? Te invito a seguir investigando. Plantéale tus dudas a tu docente guía. En este momento te invito a tomar tu cuaderno de apuntes, tu lápiz, tu lapicero, para que anotes estas preguntas, las respondas y con ellas, al autoevaluarte, finalmente le envíes a tu docente guía. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cuáles fueron los puntos tratados que más te han llamado la atención? ¿Cuáles fueron los más complejos de entender? ¿Qué estás haciendo para reforzar las competencias que hemos trabajado? Recuerda enviarle a tu docente guía. En la próxima semana trabajaremos con los textos literarios y seguiremos desarrollando todas las competencias que te permitirán a ti y a tus compañeros finalizar exitosamente tu reportaje final científico sobre el bienestar y salud integral en tiempos de pandemia. Yo soy Ana Paola Félix, tu docente de lengua española. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.